Ahora sí, ya estamos con el doctor Luis Pastor, que es abogado constitucionalista, para conversar justamente sobre estos temas de coyuntura. Doctor Pastor, muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio Nacional. Muy buenos días, amigos de Radio Nacional. Un gusto compartir con ustedes algunas ideas e informaciones, ¿no?, técnicas, Sí. sobre el tema concreto. Empecemos con los casos de supuestos recortes de sueldos que se han conocido en el Congreso, que no son casos de ahora, pero que sí, digamos, han aparecido con más fuerza porque hay gente que ya está cansada de esta situación y que lo denuncia, sobre todo ex trabajadores que han dejado los puestos pero que cuentan con las pruebas necesarias. ¿Cómo evaluar el caso tanto de la congresista Rocío Torres, que utilizaba aparentemente a un sobrino, y ahora Katy Ugarte, que si bien no existía un recorte directo, pero sí una obligación para una suerte de bolsa entre trabajadores? Es decir, diferentes formas, pero con un solo fin. ¿Cuál es el análisis constitucional que tiene usted sobre el tema? El fin es el desvío de fondos públicos generados por la riqueza nacional y los tributos de todos los peruanos para beneficio del funcionario. Una simulación de relación laboral a favor del Estado, pero en el cual la remuneración, el honorario, el estipendio que se entrega al servidor público es retenido de manera indebida por el funcionario, en este caso por los congresistas. Ese es un delito. Ese delito es el delito de concusión, ¿no?, que se aplica y a las personas que, utilizando el cargo, ¿no?, llegan a un acuerdo, directo o indirecto, para justamente desviar ese recurso económico que proviene de la misma fuente del Estado, ¿no? Lamentablemente es una... se está convirtiendo ya en un fenómeno, ¿no? O sea, no es un tema ya aislado. Eso Así se es. conoce en diversas instancias de la actividad pública. Doctor Pastor, ¿qué cosa es lo que tiene que pasar? Muchos congresistas han dicho que se tiene que modificar el reglamento interno del Congreso de la República para poder sancionar este tipo de medidas. ¿Eso buscaría agilizar que las investigaciones se lleven de manera pronta y no esperar de repente esas dilaciones que se vienen sucediendo en esta comisión de subacusaciones constitucionales? Mira, en efecto, pero si nosotros retrocedemos tal vez un par de años atrás, que se presentaban estas situaciones, prácticamente se producía una impunidad, ¿no? Ya el mismo Congreso de la República, el anterior Congreso de la República, ya eliminó la inmunidad parlamentaria, que se había convertido en impunidad, ¿cierto? Entonces, efectivamente, pueden mejorarse los procedimientos para que sean un tema más ágil, ¿no? Pero finalmente esto va a llegar al Ministerio Público y se le debe como tal procesar y sancionar luego de las respectivas investigaciones, ¿no? O sea, en estos momentos está en sede legislativa, sede constitucional, digamos, ¿no? Es un proceso, digamos, sumario, y ahí se determinará la sanción, ¿no? Tengamos presente que, si bien es cierto, el Congreso también tiene funciones de juzgamiento, sin embargo no son los mismos instrumentos técnicos legales que utiliza el Ministerio Público. Por esa razón es que la consecuencia inmediata es una suspensión, que vendría a ser algo así como una sanción administrativa, como una especie de falta laboral. Claro. Obviamente ahí no debe acabar. Doctor Pastor, ¿y cuál sería el trámite? ¿Necesariamente tiene que pasar primero por comisión de ética o en paralelo puede accionar la Fiscalía esta investigación? Son cosas... Bueno, correcto. La pregunta es muy importante, porque una cosa es, digamos, la investigación administrativa que hace el Congreso de la República, y lo otro es la penal, ¿cierto? Por el otro tipo de gravedad que existe. ¿No? En consecuencia pueden ser insimultáneos, por supuesto que sí. Tal como, por ejemplo, voy a adelantarme al otro tema, ¿no?, de la denuncia constitucional, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿no? O sea, pueden ir en cuerdas
simultáneas. No hay una dependencia de que primero el Congreso y luego la Fiscalía, porque cuando se defina, digamos, en última instancia, la sanción de los 120 días, esa es una sanción administrativa. ¿Ok? Ajá. A ver, hay otro tema también que lo comentaba acá Michael, doctor Pastor, y es que la Comisión de Ética trabaja un informe, elabora el informe, se toma buen tiempo para establecer conclusiones y recomendaciones. Va a la comisión permanente, se ratifican las denuncias, al igual que cuando el tema va por subcomisión de acusaciones constitucionales. El gran problema es cuando llega al pleno, porque como los votos definen, es ahí donde se arman las componendas políticas y es donde, como hemos visto, ya en algunos casos se han logrado salvar varios parlamentarios que, pese a tener las investigaciones, las denuncias, pese a tener hasta las pruebas, finalmente la pasan o la salvan y siguen en sus puestos. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Por ejemplo, desde Transparencia se pide que las sanciones se voten solo en la Comisión de Ética, que allí queden, que sea la máxima instancia para quienes violan el Código de Ética Parlamentaria. ¿Qué reacción tiene usted sobre el tema? Bueno, en este caso tendríamos que hablar de una reforma en el reglamento del Congreso y de alguna manera también creo que también debería haber una reforma constitucional. Lo menciono por lo siguiente, porque digamos, tanto en gobierno local, regional y nacional, una comisión, una parte del organismo estatal legislativo no tiene facultad para sancionar, sí tiene para emitir dictámenes especializados, porque con esa lógica, mi estimado, las diversas comisiones del Congreso tomarían decisiones en sus ámbitos y ya sería una decisión, ¿no? Congresal. Entonces ese es el argumento por el cual tendría que pasar por el Congreso de la República. Lo que pasa es que nuestro sistema es unicameral. Si no fuera unicameral, si fuera bicameral, entonces eso sí no requeriría el acuerdo del Pleno de las cámaras. Claro. No habría una de las cámaras que tomaría esa decisión. Correcto. Ahora, estamos en una coyuntura difícil, estamos en casos que lamentablemente se han hecho públicos y que parece que hay todavía mucha más tela, porque lo que se conoce en fuente legislativa es que habrían más congresistas implicados en casos como este. ¿No debería ser ya momento en que, a propósito de reformar el reglamento y de aplicar reformas a la Carta Magna, se establezcan sanciones mucho más severas para que, en caso un congresista sea desaforado, no solo pierda esta curul el congresista, sino también la propia bancada política, porque también hay responsabilidad de los partidos políticos, que son finalmente los responsables de que esté presente un congresista en el Parlamento, porque ellos los han avalado. Bueno, estás yendo a la raíz, al origen. Esto sucede ¿en qué momento? En el momento que se confeccionan listas, sea para el Congreso, para las municipalidades. O sea, el sistema de confección de las listas para participar en elecciones e intervenir en la actividad pública oficial nace desde el momento, bueno, no quiero retroceder tanto desde que se forma el partido, ¿no? Pero claro, sí el mecanismo en el cual se presenta la organización, porque esta es una responsabilidad no solo del regidor o del congresista, esta es una responsabilidad política y legal de la organización política por la cual él llega, ¿cierto? Entonces, es como, por ejemplo, una empresa, ¿no? Claro, la empresa no comete delito. Sin embargo, cuando un funcionario, un gerente comete una infracción de tipo civil, penal, fiscal, quien asume es la empresa. O sea, hay una responsabilidad de la entidad que toma esa decisión.
Si eso sucede en una empresa, en una asociación, con mayor razón en un partido político, porque los partidos se han creado para participar en el Estado, Claro. o sea, para gobernar, para administrar. Entonces tiene sentido las reformas políticas. Una de ellas, por ejemplo, que ese partido pierda una curul, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Pero hay otras reformas más profundas, ¿cierto?, que también se deberían analizar, como la democratización de los partidos, un militante, un voto, que ya no haya elección por delegados, que eso realmente es una farsa. O sea que, y por eso que se van transformando gradualmente en organizaciones criminales, ¿no? En organizaciones lobistas. ¿Por qué razón? Porque el mismo sistema legal lo permite, Claro. ¿no? Sistema de elección por delegados, obviamente esa es una inminente organización lobista y luego tal vez organización criminal, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Pastor.